Garzón ya murió, pero sus enemigos están vivos y siguen haciendo mucho daño. Yo llegué en el año 2003, ocurrió un evento terrible que me mostró cómo era la selva. Y esto fue una perra que se murió en el lote donde yo vivía y la perra se descompuso en 3 días. Incluso yo creo que molestar a la gente también es una buena herramienta para hacerse inolvidable, ¿no? De cierta manera hago sociedad, ¿no? Creo espacios y estoy en espacios en donde se crea sociedad de formas diferentes. Y creo que en Colombia solo Ciro está muy posicionado y el resto de los demás cineastas estamos ahí en la lucha peleando por salir de la olla. Yo soy un man de Piedecuesta. Mi padre es un viejo cantor también, humorista. Mi mamá es una peluquera muy reconocida en el barrio. Me gusta el laboratorio, me gusta el experimento, me gusta la terquedad pues, de buscar el camino contracorriente un poco para probarme, para ver qué pasa. Eso y pues me interesa mucho retratar mi gente, mi entorno, mi contexto y contarlo. Me cogió como trapero viejo, como matando culebras, como quien quiere y no quiere. Me fue jodiendo la hueca, jodió como si fuera mía la culpa de la inundación, como tragando con hambre. Me pegó, mi mamá me dio en la jeta, me machucó el corazón con la bisagra en la puerta. Es un genio musical, o sea, la mente que él tiene, yo siento que pocos la han tenido aquí. Uno revisa las letras de las canciones de él y no encuentra cosas muy gratuitas, como que en realidad siento que los versos están muy conscientemente puestos, más que en las letras de otros músicos. Y al mismo tiempo siento que son muy espontáneas, muy libres, que se permite cambiar los sentidos de las palabras, que se permite utilizar palabras del argot popular, del lenguaje popular. Siempre hay algo que de todas formas, alguna cosa que Velandia tuerce, alguna cosa así como muy de su sarcasmo, de su ironía, de su humor que llega a ser negro en ocasiones, ¿no? Eso está presente yo creo que de manera así muy general en cada disco, en cada canción, ya con las particularidades de cada momento en su carrera. Naranjas, exclamé como quien pierde. Le ofrecí el fuego de mi sangre, sin embargo, aunque no se parecía a la mujer que yo soñé, le dije que era ella a quien amanecí extrañando. Me gusta mucho ese tono de refrán que puede uno hallar en las letras, como de que te tiras una máxima para tratar de resumir o de sintetizar un pensamiento que luego es inherente a toda la gente. Parte, digamos, muy singular de Edson es su armonía, los acordes que él usa, eso no son muy comunes. Y eso no es accidental. Edson pues ha estudiado la música muy seriamente y Edson concibe la música de una manera, yo le he escuchado a él de una manera orquestal, o sea, él siente que todo lo que está pasando tiene que ver con las texturas musicales, como que no sea una cosa plana. Y alcanza uno a intuir también implicaciones políticas, ¿no? Allí en la cosa, entonces, pero manejadas igual de esa forma como que se diluye entre las venas y uno ni se da cuenta a qué horas. Hablábale así Garzón al que 5 balazos diole. En motoneta el matón, en camioneta Garzón. Más que contar la muerte de Jaime Garzón, era que su muerte pudiera ser un símbolo para resumir una situación de Colombia contemporánea, de personajes que están vivos. Garzón ya murió, pero sus enemigos están vivos y siguen haciendo mucho daño. Hace falta en el mundo músicos así, artistas así que
se arriesguen a expresar lo que piensan y a representar a un nicho de personas que pensamos como él. Así como la muerte de Jaime Garzón, muchas muertes y muchos crímenes en este país siguen impunes a manos de estos señores. Entonces, si la justicia no es capaz de condenarlos, la música puede ayudar a que se sepa, a que se diga sin pena, sin miedo, se pueda decir, estos señores han hecho esto y esto. Era claro que mi humor crudo no era para causarle risa. El chacal de la montaña, el triste Vélez Uribe, el que será presidente ya que Escobar no pudo, el que prepara paras para matar comunistas, José Miguel Narváez, el filósofo del crimen. Y antes que cambie el semáforo, yo le digo una cuestión: ninguno tiene los huevos para dispararme de frente. Pasó pa' verde el semáforo, quedó dispuesta la pista, disparando 5 balas, respondióle el pistolero. No necesitan los huevos, paso me tienen a yo. Fue así que a Garzón el ánima, al alba de un viernes 13, deshízosele del cuero. Tuve un par de grupos antes, Santa Cruz se llamó, y otro se llamó Poema del Desorden. Y ese primer grupo, Santa Cruz, es el mismo Cabuya 6 años después. Y Cabuya fue un laboratorio casi, un laboratorio pues con brillantes resultados musicales. Por más de que él no fue el frontman que era Sergio, sino él estaba así como digamos un poco al lado de Sergio, de todas formas ahí estaba su creatividad y su humor y su carisma, ¿no? Su carácter estuvo ahí siempre. En el momento que él se fue ya la banda empezó a despescuejarse. Y pues bueno, ya con Belandia y la Tigra fue un camino muy abonado, porque con 6 años de Cabuya habíamos hecho un montón de amigos. Para mí lo más relevante de Belandia y la Tigra ya es ver a Edson como una cabeza y como su proyecto, así digamos que involucrar a una banda de músicos que se fue reduciendo poco a poco. Espero que tu casa sea la misma, será mi último intento de encontrarte, o será solo el principio de mi angustia. Amada mujer, estoy enfermo. Empieza como a sintetizar un poco su obra en muchos aspectos. En uno, sobre todo en el formato del grupo, ahí decide que el grupo es más pequeño y cambia sus músicos y arma un combo con pelados, con gente mucho más joven, que es la actual Tigra, pues. Nos hicimos ese disco que sonara un poco más a lo joven que era la banda, muy inspirado en el Negro Navas, porque el Negro es un artista de Piedecuesta que es muy loco y muy sollado, y el man trabaja espontáneamente, no piensa demasiado lo que va a hacer, sino que lo lanza al papel y nunca corrige, nunca borra, nunca se devuelve. Inspirado en ese método, compuse todo el disco Oporno, como de una sola lanzada, sin devolverme, sin corregir. Con el Oporno la cosa aterrizó allí y logró como un cierto punto de equilibrio con el que ya hubo más desarrollos. Luego ya vendría pues bueno todos los discos ya digamos de inquietudes más solistas de él. Para mí el Karateka es como encontrarse con Edson ya personalmente, sin ningún filtro, como por un lado también digamos el lenguaje acústico de él y su guitarra, que es tan interesante. No es realmente como que haga falta una banda detrás. Y esto es como por esa libertad rítmica que él tiene a la hora de tocar y de cantar, que hace que la cosa fluya muy bien, solo con la guitarra y la voz. Mejor te va que no te acerques tanto, de pronto se te ponga el corazón rencoroso. Quédate pensando que yo soy un bicho hermoso, no quiero que me veas el lado flaco. El juglar que va de pueblo en pueblo contando las noticias, las historias. Y yo me siento así, con ese formato. Siento que aunque estamos en un mundo hipercomunicado, contar otra vez a través de una canción, pues te reoxigena de alguna manera, te reoxigena la interpretación de las cosas, te la vuelve a contar de una manera original, es como volver al principio, eso es mágico. Yo pego una sola vez porque no me plazco en riñas, no pierdo tiempo en criterios ni con el más japonés.
Nadia Granados lo que menos le interesa es el mercado. A diferencia, creo que del 80% de los artistas no tiene interés en gustarle a nadie. El personaje de ella es así como hardcore, línea dura. Incluso yo creo que molestar a la gente también es una buena herramienta para hacerse inolvidable, ¿no? Pues sí, era cero mojigatería, no tiene doble moral, no tiene pelos en la lengua, o sea, es una cosa honesta, sincera, transparente. A mí me agreden muchas cosas, por ejemplo, me agrede la homofobia, me agrede la mojigatería a la sociedad, me agrede la religión católica, me asquea. En una masacre intrauterina levantamos nuestra voz y no lo permitimos. Para mí las cosas que yo hago no son agresivas, pero sí tienen la intención de agredir a cierta gente que sé que les molesta lo que yo hago. El performance en general es muy aburrido para mí. O sea, yo veo a mi alrededor festivales, colegas y me aburre profundamente. Desde 15 años para acá, pues obviamente Nadia ha evolucionado muchísimo. Es una de las artistas, yo creo, ahorita más fuertes de Colombia. Yo trabajo con performance y video. Tengo ya más o menos 20 años trabajando en eso. Hace unos performances a partir de su cuerpo y a partir de lugares insólitos, así muy fuertes y con una interacción con el público muy inesperada. Trato de mezclar imágenes de contenidos que vienen de los medios de la información, de la televisión, de las noticias, ahora pues internet, dentro de pronto de lo que se podría llamar contrarrepresentación, que es cuando uno se apropia de aquello de lo que lo señalan o aquello que lo estigmatiza. Y eso es fascinante, como este arte para, sí, como para pervertir o subvertir, para desestabilizar, este arte que puede asustar, todo el que me daña el orden de lo que yo pienso que cómo deben funcionar las cosas o cómo debe ser el cuerpo. Hay tanta violencia y hay tanta visceralidad que te llega directamente a un área de tu sensibilidad que no estás dispuesto a ver, al menos en un espacio de arte. El activismo, yo preferiría decir el artivismo, que es nuestra mezcla de hacer activismo a través del arte o hacer arte a través del activismo también. Pues son unas maneras que entre más contundentes llega de una forma que además sí impacta. Se desestabiliza algo, ¿no? Cuando uno trabaja con ese tipo de irrupciones, pues lo que hace es desestabilizar. Tiene un alto contenido sexual, indudablemente, político, violento, si se quiere. Obviamente que todo es una representación, pero sí logra unas cosas muy fuertes a nivel de al menos señalar cosas que están pasando. Y la gente, claro, o sea, ante eso sí reacciona, como pues también es como el moralismo que hay, por ejemplo, sobre el cuerpo. Es muy loco que tú puedas mostrar las orejas, los ojos, las mejillas, la boca, la lengua, el cuello, todo tú puedes, pero ni la vagina, ni el ano, ni el pene, ni los testículos, eso no se muestra. Y desnudarse no es fácil. Desnudarse en público no es tan fácil como piensa la gente, no es por un hobby. O sea, hay que también llegar a un nivel como espiritual para poder hacer ciertas cosas en público. La sangre que corrió verdaderamente en Colombia es apabullante, pero obviamente que sí la gente ante unas imágenes tan potentes como las de Nadia sí se choquean mucho. Y luego pues también los contenidos pues sí tienen la intención de desestabilizar, y cuando eso sucede pues se abren preguntas, lo que yo creo. Obviamente mucha gente simplemente dice eso es una porquería, ¿no? O sea, y ya, pero pues están en su derecho. O sea, no, obviamente es una porquería de muchas maneras. Algunas de sus obras llegan a ser incluso físicamente desagradables. Los performances en los que ella utiliza sangre de cerdo pues literalmente te revuelven las tripas. Pues la podredumbre y la porquería existen, ¿no? También, ¿no? Lo que se pudre, lo que... Estamos llenos de eso, estamos llenos de fosas comunes, llenos de masacres. ¿Cuál es el asco? Un poco de olor de sangre podrida, eso no es nada. Conozco
el trabajo de Nadia Granados hace 10 años y en ese entonces no me interesó mucho. Pensaba un poco, esto ya lo he visto, tenía esa sensación siempre de algo que ya conoces o que alguien antes ya ha hecho, pero también me parecía algo como que había sido hecho hace 2 o 3 décadas. Era como una revisitación, por decirlo así, del pasado muy inesperada. O sea, no me importa si se reitera o no, es lo que yo quiero hacer. O sea, objetivamente yo hago lo que me da la gana. Bueno, eso está muy mal respondido. Unidos en las calles, mejidas y bellenas, libre papito, el poder del pueblo derribado, ya los puros aspirando, destruyendo. Chupa papito, chúpame la boca, aumentame la lengua, jamás esa droga. Y con el tiempo pues me di cuenta, fui entendiendo como, bueno, esto no es tan fácil, digamos, esto no es que no valga, esto tiene un valor porque está en nuestro contexto hoy. No tengo esa obsesión por ser novedosa. En el momento en el que estábamos, que era como el fin del segundo gobierno de Uribe, pues era urgente y necesario, era, digamos, muy valiente y quizá algo extremo. Pocos artistas estaban siendo como tan osados. Llevo un cuerpo de trabajo de más de 20 años, pero pues exactamente creo que es muy difícil vender una cosa con las características que tiene mi trabajo, no porque sea performance, o sea, performance decorativo también existe. Hay mucho también. Y performance político que se vende también hay. Pues ese es el reto de ella, el mercado, ¿no? El mercado, ver cómo se abre camino a un mercado que cada vez es más, pide otro tipo de obras menos chocantes, menos complejas, menos difíciles de colocar en un ambiente de casa, porque pues hay que venderle a los coleccionistas. La gente tiene derecho a vender lo que hace si quiere o no. Yo personalmente me gustaría algún día esto vender mi trabajo y no creo que eso pelee con las intenciones que lo atraviesen. Ella no está haciendo movidas o detrás de los curadores o detrás de las instituciones, al contrario, parece que es totalmente independiente, lo que no quiere decir que no quiera vivir de su trabajo. Entonces el reto de ella es como desafiar y lo que ha hecho por muchos años, 20 años desafiar ese mercado, como puedo pensar yo también del espacio de la galería, también es desafiar ese mercado y llevarlo un poco más allá de los límites o al límite, llevarlo a ver y es cómo se lleva ya para en ese momento pues que la gente empiece a aceptar. No vivo de vender, vivo de becas, vivo de presentaciones. Por eso mismo hago performance más en teatros que en la calle o que en museos o galerías. A mí me sorprendía en los primeros años del trabajo de Nadia ver cómo era más aceptado en otros países que en Colombia. No sé, ese es el reto, pero creo que Nadia lo está sobrellevando y ha resistido y yo creo que por lo que es una guerrera y creo que lo va a lograr, lo está logrando, que es todo un mérito, ¿no? Porque lograrlo con este tipo de obras y obras efímeras, obras tan fuertes, pues no es nada fácil, pero ahí va muy bien. Sí. Pues canalizar también esa furia histórica de, no sé, de violencia, de patriarcado, de machismo, de religión y poder a través de el cuerpo como un instrumento de arte cambiar y transformar esa realidad, ser como un canal para transformar, me parece maravilloso. Pues Nadia tiene un futuro así increíble, o sea, es una mujer maravillosa como ser humano, como profesora, dirigiendo, produciendo, escribiendo, o sea, como es maravillosa. Hay una cosa que es interesante y es que la comunidad afro, los pueblos afro, no ven la danza separada de las otras prácticas artísticas o culturales, ¿no? Dentro de la cultura afro hay como un concepto de unidad en donde la danza, la música, el arte plástico y toda la estética no está separado. Es muy difícil
creo que es como que no existe la danza sin la música y la música no existe sin la danza. Y de esa manera también es como lo plástico, se puede decir el arte plástico y toda la estética de lo afro es como un conjunto de cosas. René es un director, coreógrafo, bailarín, pero sobre todo es una excelente persona que ha decidido enfocar su carrera artística y profesional a visibilizar manifestaciones afrodescendientes con un enfoque contemporáneo. Bueno, yo vengo de Caquetá, de Florencia, soy de familia chocuana y mi llegada a Bogotá es por estudio, ¿no? Yo llegué a estudiar después del colegio, a estudiar fisioterapia. Él es una persona supremamente creativa. Sí, todas las propuestas que él tiene son distintas. Yo, en todo el tiempo que he bailado con él, siempre aprendo un paso distinto y son 5 años en donde definitivamente nada es repetitivo, nada es monótono. Todo lo que él me enseña no solamente es como la explicación al por qué lo estamos bailando o por qué se está dando esa danza o de dónde se originó, sino la rapidez, el tipo de ritmo que lleva, el tiempo que lleva, todo para mí es nuevo, siempre. Mi idea no era ser bailarín, nunca fue, todavía nunca es mi idea ser bailarín. Y la idea principal era estudiar como lo que uno cree que es algo importante, que es una carrera, ya sea medicina o derecho o cualquier otra cosa, menos el arte, ¿no? El arte no está visto como una carrera profesional en Colombia. Empecé a estudiar fisioterapia y a la par busqué grupos de danza y me interesaba mucho un tema de lo afro porque crecí en Florencia, entonces había una especie de desarraigo con la cultura afro. René lo caracteriza como artista, pues su búsqueda un poco de entender cómo las manifestaciones afro tienen cabida en la contemporaneidad. Me parece que es bastante atrevido con sus propuestas y con sus exploraciones y eso es para un bailarín pues también muy retador y muy estimulante. Le imprime un sello muy auténtico, muy sensible y muy humano, sobre todo como a su trabajo y a sus propuestas artísticas. Me interesó como conocer un poco más sobre las danzas y me fui a buscar en el Palenque de Delia. Ella había muerto un año antes, entonces yo estudiaba toda la semana y los sábados era entre el Palenque, la Universidad Nacional, Colombia Negra y lo último en la noche era Tambores de Leguá. Entonces todos mis sábados eran súper bailables. Para mí René es un artista increíble, o sea, para mí es un ser que tiene un enfoque muy interesante porque está rescatando como esas raíces africanas desde la danza, pero también desde lo escénico. Me gusta estar siempre pensando cosas y cuando tengo que decir algo creo que ese es el canal más fuerte para poder llegar, decirlo, es la danza. No la veo como algo vacío, sino como algo con mucho contenido en donde podemos entablar o crear diálogos diferentes a través del cuerpo, de imágenes y de otras muchas cosas. También porque conecto con otras personas y hago de cierta manera sociedad, ¿no? Creo espacios y estoy en espacios en donde se crea sociedad de formas diferentes. Se ve la vida de una forma diferente y se entiende de forma diferente como todo nuestro sistema de comunión o de participación. Ha sido toda una experiencia conocer a René y abrirme un poco al mundo de las danzas y las manifestaciones afro. Yo vengo más como del contemporáneo y ha sido un reto no solo corporal y físico, sino también como de sensibilización frente a este otro tipo de manifestaciones que en algunos, me parece que en momentos no tienen tanta visibilización como otros estilos, tipo el ballet o cierto, la danza contemporánea. Y me parece muy importante y muy valioso, me identifico mucho con eso.
A veces creo que hablamos mucho y nos quejamos un montón de las cosas que pasan o callamos, ¿no? Como ante situaciones, y la idea es generar un contenido en la danza y en las cosas que hacemos. Y para mí ha sido importante que las personas que están o que participan en esas obras de generar conciencia sean las primeras personas que tengan como un pequeño cambio, ¿no? O que tengan una pequeña reflexión sobre las cosas que pasan, para no seguir criticando sin hacer nada. Creo que es un pequeño aporte que hacemos o que hago desde Sarabanda para hablar desde la danza, decir que nosotros también podemos enviar un mensaje y podemos hacer, a partir del cuerpo, crear otro tipo de conciencia y de reflexión. Creo que es complejo ser artista en este país. Siempre los personajes en Colombia no son negros, o somos solamente para el deporte, pero en temas artísticos no estamos ahí, estamos invisibilizados. Es complejo, digamos, tener que decirle a instituciones, tener que llegar a espacios para que te den recursos, para que tú puedas movilizar tu arte, para que puedas transformar, para que puedas buscar tu proyecto de vida de lo que tú quieres como artista. Es complejo en este país. Entonces creo que también hay personas que, como René, que se la han luchado diariamente, que han creído en su proyecto, que han buscado cómo relacionarse con personas para poder crear algo, ¿no? Desde el arte, ¿no? Petra es un cuento que yo escribí, el cuento habla sobre una chica afro en Bogotá, que todas las noches realiza un cambio, una transformación, pasa de ser hombre a ser mujer, con todo lo que ella considera que es lo femenino en ella, pero en el cuento esa transformación de hombre a mujer no le es suficiente y decide buscar otra forma, verse diferente, encontrarse con algo mucho más real que hay dentro de ella, y todas las noches en su apartamento, que es muy pequeño, realiza un ritual de transformación y abre un portal a través de su espejo hacia un espacio, crea un espacio onírico en donde ella puede ser la persona que realmente quiere ser sin ningún prejuicio social que la esté señalando. A mí me encantó cuando René me dijo de Petra, porque dije, wow, qué interesante, ¿no? Porque Petra es un personaje de una mujer transgénero, negra, ¿no? Y dentro de esa obra, además con la danza, mezclada con la danza y con el teatro y con el performance, también es como cómo la gente puede percibir cómo las personas trans vivimos unas realidades dentro del arte, ¿no? Y cómo René se interesó en el tema de género dentro del arte. Entonces, para mí me pareció que fue súper interesante. Lo que nosotros hacemos se requiere tiempo y estudio, ¿no? No es que tú llegues como en una hora y hagamos un montaje de 40 minutos o una coreografía, sino que necesitamos un entrenamiento. Cuando la gente ve el resultado final en el escenario, no se imagina que hemos pasado por un proceso largo de preguntas, no solo corporales, sino a nivel personal. Mucha gente piensa que la danza, uno no puede vivir de la danza, como que no está vista como una profesión. Nosotros tratamos de que sea un trabajo profesional, no ganamos mucho,
pero más que dinero se ganan otras cosas. Ideal si ganáramos mucho, pero más que dinero ganamos experiencia de vida y aprendizajes que nos hacen trascender mucho más. Mi mamá nos leía a mi hermana y a mí historias para niños antes de que entráramos al colegio y a mí me gustaban mucho como esos cuentos y quería aprender a leer y a escribir y luego ser yo la que le leía los cuentos a mi hermana que era 4 años menor. Cuando entré al colegio, en primero de primaria, me enseñaron a leer y escribir. Lo primero que hice fue escribir una ficción. Entonces yo creo que desde esa edad, no entiendo por qué, no me lo explico, ya me interesaba como crear mundos diferentes al que me había correspondido. Conozco a Pilar porque tenemos muchos amigos en común de Cali y nos conocimos pues más cercanamente cuando ella me pidió que presentara su novela Coleccionistas de Polvos Raros. A Pilar primero la conocí en letra impresa y después personalmente. Yo leo regularmente literatura colombiana. Alguien me había mencionado algo sobre el primer libro que publicó Pilar que se llama Cosquillas en la lengua. Ese no lo leí, pero sí leí el segundo, que era Coleccionista de Polvos Raros, también intrigado por el título. Y después he seguido leyendo todo lo que ha venido publicando hasta el presente. Yo a Pilar la conocí de 2 maneras. La primera vez un amigo escritor no hacía sino decirme: la mejor escritora colombiana es Pilar Quintana, ya la leyó, y yo nada que la leía. Y pasaron 2 años hasta que la conocí por segunda vez. Fue cuando hubo un pequeño escándalo en Chile, y es que Pilar publicó un libro de cuentos que se llama Caperucita se come al lobo, y en Chile el ministerio eligió ese libro para que lo leyeran los niños. Y eso era un libro para adultos con escenas sexuales explícitas, con picante. Y al año un niño le mostró a la mamá: oiga, vea, yo estoy leyendo esto. Entonces la mamá se escandalizó, el colegio se enteró de que el libro que estaban leyendo sus niños de 12 años más o menos era un libro, lo que según ellos era para adultos. Entonces ese escándalo hizo mucho ruido acá en Colombia. Pilar salió en programas de radio y se defendió y dijo: bueno, yo escribí un libro y no sabía que lo habían prescrito para allá. Yo quizás tenía la idea un poco de que la literatura pasaba en lugares, no sé, en San Petersburgo o en un pueblo perdido del Caribe o en la campiña inglesa, y yo quería escribir, pero me parecía que la literatura pasaba en unos lugares en los que yo no había estado, hasta que leí a Andrés Caicedo. Y Andrés Caicedo narraba mi barrio, La Sexta. Él me hizo ver que la literatura no era una cosa que estaba por allá alejada, ni que se trataba de cosas que no tenían nada que ver con mi vida, sino que podía tratarse de las cosas cercanas a mí, que me interesaban a mí, y pasar en los lugares que los lugares que yo habitaba eran literarios, que con ellos se podía hacer literatura. Yo creo que Pilar es una de las voces más importantes de mi generación y creo que su apuesta literaria es bastante arriesgada y bastante original. No es fácil describir a Pilar como escritora porque ha ido cambiando mucho. Lo que hizo en los comienzos de su carrera es bastante diferente a lo que está haciendo en este momento. A mí la impresión que me daba como lector es que Pilar era una escritora muy dotada, con mucha habilidad técnica, pero que no había podido encontrar como un tema que se le adecuara a su voz narrativa. Fue en distintas direcciones hasta que da la impresión que con La Perra ha encontrado como tal vez un tema, una región, una forma de contar la realidad que es la que pues era como el objeto de la pesquisa que había tenido hasta el momento. Todo lo que ha escrito Pilar viene de un interés personal evidente, y La Perra viene de una experiencia de vida. Ella estuvo varios años viviendo en el Pacífico, conoció perfectamente la zona, su gente, el territorio, y además eso lo combinó con algo que a ella le pasó, que es que ella quería ser mamá y no
no tenía un hijo y alcanzó a pensar que ya nunca iba a ser madre. Esa para mí es Pilar, una escritora que se vuelca en sus libros con temas que le importan mucho, temas que a ella personalmente le importan mucho, pero tiene el don de volverlos universales. Uno no es el escritor que uno quiere, sino el escritor que puede ser. Pero a estas alturas, como a mis 46 años, me doy cuenta que yo hago la literatura que yo puedo hacer, y la literatura que yo hago es perfectamente realista, pequeña, cuenta historias de la vida cotidiana y se trata de eventos que le podrían pasar a usted o a mí, a cualquier persona. Yo creo que Pilar ha venido en diferentes búsquedas a lo largo de su carrera, pero creo que sus inquietudes tienen que ver más con la fuerza de los personajes y también con los dramas que viven ellos. Y creo que pues de todo lo que ha experimentado ahora en este registro que es como más realista y más aterrizado como con ciertas realidades que ella conoce muy bien, ha encontrado pues una beta muy poderosa para su literatura. Para ser como franco, a mí me daba la impresión que Pilar era una escritora que iba a la deriva. Con eso lo que quiero decir es que estaba escribiendo libros en que, más allá pues de las virtudes formales, yo no encontraba que ella tuviera como una conexión personal con el tema que estaba narrado. Y de pronto aparece con un libro en el que hace un cambio profundo de tema, y que se enfoca en otras cosas y que incluso en su propia voz narrativa, que anteriormente había sido como un poco más barroca, empieza como a pulir su prosa hasta el hueso, a hacer una prosa como muy descarnada y da la impresión que se encontró como escritora. Pilar ha hecho una literatura muy relacionada con su vida. Una primera literatura tenía mucho que ver con la libertad, la locura juvenil, la exploración sexual sin ataduras y sin tabúes y zafarse de sociedades muy represoras. Pero me parece difícil definir la literatura de Pilar porque es una literatura a la vez muy distinta. Esta última novela es muy difícil de encasillar. Uno no sabría decir La perra pertenece a qué tipo de literatura. El tema que más me ha interesado siempre es el contraste entre lo que sentimos por dentro y lo que mostramos hacia afuera. Entonces creo que siempre he tratado de hablar de las poses, de los gestos, de las máscaras que nos ponemos. Otro tema que está muy relacionado a ese es el de la animalidad. ¿Qué tan animales somos detrás de esa fachada de seres racionales que nos hemos puesto? Y yo me pregunto si lo somos o en realidad actuamos como actuamos por los impulsos animales que tenemos por dentro. Y yo creo que eso está atravesado en todas las historias que cuento. Pilar es una escritora disciplinada, muy consciente de su oficio, muy enamorada de la literatura y que siempre está buscando una voz, un registro diferente y está siempre retándose a sí misma. Con respecto a otras autoras colombianas, yo creo que la diferencia es que Pilar es mejor, pues escribe mejor, tiene mejores novelas, sus libros son de mejor calidad, pues. Me parece que hace bastante tiempo en la literatura colombiana lo que uno llamaría la lección de Hemingway no se había puesto como en práctica. Este es un libro, La perra, en el estilo de escritura, en la forma de abordar el lenguaje, se parece mucho a la prosa de Hemingway en algunos de sus relatos. Tratar de no poner prácticamente muchos adjetivos, una narración que avanza más o menos en línea recta, unos personajes bien delimitados. Entonces, digamos, ese estilo hemingwayano, hace ratos yo no lo veía o no lo veo muy presente en la literatura colombiana ahora. Eso es la diferencia. Y por el otro lado, es muy sorprendente ver que no solo en la literatura colombiana, sino en la cultura colombiana hay una preocupación enorme por el tema de la maternidad. Entonces Pilar se diferencia en esto, digamos, en el estilo, pero también comparte preocupaciones femeninas actuales, y digo preocupaciones femeninas actuales si uno juzga
por lo que está viendo pues, en las artes plásticas, en la literatura, en el periodismo, ese tema, en la música. Ese tema está presente, está rondando por ahí. Ella está haciendo una literatura sobre personajes como la Colombia profunda, y eso puede servirle a los lectores y a los mismos escritores de, pues no de modelos, pero sí como se puede hacer muy buena literatura a partir de historias cotidianas sencillas. Hay que saber contar una historia. Pues hacer cine en Colombia es bastante complejo. Haciendo La sangre y la lluvia yo me demoré más o menos 6, 7 años y dije yo no vuelvo a hacer esta locura de esperar tanto tiempo para hacer otra película, y pasaron como 8 años para hacer mi siguiente película. Tengo nada que hablar con ese señor. No me conteste así, mijo, que yo solo vine a darle una razón. Dígale al señor que yo no hablo con delincuentes. Pero al mismo tiempo hay como cierta incertidumbre de por qué está haciendo uno esta locura y no se dedica a una otra cosa más relajada y más segura. Del anonimato al desprestigio. Empiezo a hacer cine casi que sin darme cuenta o sin ese propósito tan claro. Siempre me ha interesado el tema cultural de poder interactuar con distintas culturas, distintos submundos, distintas tribus urbanas, y eso me llamaba muchísimo la atención. Entonces terminé estudiando comunicación social en la Universidad del Valle, donde había una de las personas que ayudó a construir el pensum del académico, fue Andrés Caicedo. Yo ya en mi adolescencia venía leyendo a Andrés Caicedo, ya estaba enamorado de Andrés Caicedo. Entonces como que se juntaron esa comunicación social con Andrés Caicedo, el cine. Creo que de la Universidad del Valle y todo este grupo de Cali también viene una influencia por los mundos marginales, por los mundos violentos, por los mundos underground. Entonces como que siempre estaba identificado con eso. Lindo trabajar, como sea. Jorge tiene como una beta un poco como oscura, ¿no? Como la oscuridad de la vida de las personas, eso le interesa, pero encontrar la luz también en esa oscuridad es algo que a él le interesa. El man es muy oscuro. Yo creo que no sé si fue su formación o le gusta mucho rodar de noche, descubre muchas cosas de noche. La aproximación de Jorge es una aproximación muy realista y muy documental. Él respeta mucho el universo que se está contando, se mete a fondo en ese universo, por eso es bastante riguroso de retratar esas realidades. Marimba la lata. Ritmo para el cuerpo y el alma, armonía que despierta los sentidos, susurros mágicos para los oídos, estimulantes de pasiones, gozo para los pies, alucina. En esa época de Cali, antes de estudiar comunicación social, pues me tocó un Cali hiperviolento del narcotráfico, los carteles de Cali en su clímax, esas cosas de la violencia, el narcotráfico te van marcando. En paralelo me gustaba mucho el metal, era metalero en ese momento, un momento en que el metal estaba entrando a Colombia, entrando a Cali. Pero entonces digamos que ahí viene una onda relacionada como con cierta oscuridad. Pero más allá de esas temáticas, yo siento que es un director que tiene una aproximación muy plástica a las imágenes, inclusive en una película como Somos Calentura, digamos que no hay una cosa como de la moral, ¿no? Del bien y el mal, sino que es algo como más complejo, y eso es interesante, como realmente una posibilidad de mirar a los seres humanos en su complejidad, sin juzgarlos y sin encasillarlos en buenos y malos. Tiene una forma de dirigir muy particular, su paciencia, que es incomparable, la confianza que le brinda al actor, cómo les explica las cosas.
hacia dónde los quiere llevar con eso. Se toma su tiempo para realizar tal cosa, para explicar tal cosa, hasta llegar al punto de ponernos donde tiene que ser. Ok, retomemos desde el inicio. Compone la escena, el momento que se va a rodar, y deja que esa situación lo permee para tomar sus decisiones creativas. Y le damos la gran bienvenida al gran concurso de baile urbano. Trabajar con él fue involucrar mucho el equipo en un proceso investigativo, que todo el mundo entendiera qué estábamos haciendo, y bueno, creo que eso viene de su formación como comunicador social de la Universidad del Valle. También tiene una espectacularidad también cuando se necesita, que viene de su trabajo como director de comerciales. Entonces digamos que tiene de los dos mundos, puede realizar un documental muy bien narrado, y puede realizar una ficción con unos propósitos ya más comerciales. Ha sido un proceso vinculado a la televisión pública, vinculado a la publicidad, vinculado al cine. Ahora está terminando el documental de Andrés Caicedo. Entonces es un nombre muy activo, y es lo más interesante, creo yo, a nivel de un director o de un artista en general, es que sea permanentemente inquieto. O sea, está haciendo la película mientras hace publicidad, hace videoclips, hace documentales, hace videoarte. Entonces creo que eso lo hace, más allá de la recordación, una figura importante como referente para las generaciones que vienen. ¿Hacia dónde va el rumbo de Jorge Navas? Yo siento que es un rumbo muy bonito, porque es una búsqueda permanente, es consciente del trabajo que requiere y que no tiene miedo a experimentar y a hacer muchas cosas. Lejos, yo creo que va muy lejos. Un ser maravilloso, aparte de que si Dios no nos pone en el mismo camino, hoy creo que yo seguiría bailando como empecé. Me llegué a Bogotá bailando en las discotecas. Creo que si no hubiese sido por Jorge, por su forma de ser, hoy no sería Juvenal. Yo creo que viene esa nueva ola de lo que se llama Caliwood. Es uno de estos nuevos directores, a pesar de que tiene muchísima experiencia, y yo creo que hay mucho por verse de Jorge Navas. Hasta que llegamos hasta aquí, pues, ¿ah? ¿Para qué? ¿Para echarnos para atrás o qué? Pues creo que no voy a parar de hacer cine, pero en paralelo siempre está como la publicidad, que es un medio que me ha dado muchísimas cosas a mí. Prefiero mil veces hacer cine que hacer publicidad, pero la publicidad económicamente me ha dado como mucha estabilidad, y creo que en Colombia solo Ciro está muy posicionado, y el resto de los demás cineastas estamos ahí en la lucha, peleando por salir de la olla. ¡Y una bulla son calentura! Todo este parche gracias a Buenaventura, y se la dedico a todos estos chicos guerreros maravillosos que nos enseñaron muchísimo, a Buenaventura, al Pacífico, que ha estado invisibilizado totalmente por muchos años, por decenas de años. Gracias por venir a apoyarnos.